La bondad y la paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con nuestra serie del profeta Jonás. Hoy vamos con Jonás capítulo 3. Quiero pedirle que lo tenga frente a usted. Y mire, ahí aparece claramente cómo Dios es paciente y misericordioso. ¿Quiere ver un ejemplo de gracia? Mire la paciencia y el amor, la bondad de Dios para con Jonás, que habiendo sido desobediente, Dios le dice: tenés que ir a predicar a Nínive. Y fue desobediente y se fue a Tarsis. En un barco, usted ya sabe la historia, vino esa tormenta, los marineros lo lanzaron y estuvo 3 días en el vientre del pez. Ahora Jonás acaba de salir del pez, se salvó de milagro y cualquiera diría: el Señor lo ha desechado por su desobediencia. Pero mire por favor Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Dios no desechó a Jonás a pesar de su desobediencia. Le dio una nueva oportunidad. Mire cómo es la gracia, la paciencia y la bondad de Dios para con nosotros. Esa paciencia y esa bondad nos guía al arrepentimiento. Ahora vemos a un Jonás obediente. Mire el versículo 3, dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Cuánta paciencia, cuánta gracia ha mostrado Dios para con nosotros. Dios ha sido paciente contigo y esa paciencia debe guiarnos a la obediencia. Su bondad y su gracia nos guían al arrepentimiento porque ahora le queremos obedecer. Ahora mire la paciencia y la bondad de Dios para con Nínive, una ciudad maligna, una ciudad malvada, llena de pecado, de rapiña, de idolatría. El Señor la pudo haber destruido. La ira de Dios venía contra esa ciudad, pero el Señor les tuvo paciencia y todavía les envía a un profeta para que les predique. Comienza Jonás en el versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué no la destruyó de inmediato? ¿Por qué mandar profetas y darles todavía un plazo largo, más de un mes, para que se arrepintieran? La bondad y la paciencia de Dios nos guían al arrepentimiento. Mire lo que empezó a suceder. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el más pequeño, dice, hasta el más grande. Todo esto está ahí en el versículo 5. Esto de vestirse de cilicio o de sentarse en ceniza es muestra de luto. La gente lo hacía cuando estaba realmente triste. Es una muestra externa de una actitud interna del corazón. Lo mismo hizo el rey de Nínive. Mire por favor en el 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Fe y arrepentimiento son los elementos que vemos en estas personas. En el 5 decía: creyeron a Dios, pero también dice: se vistieron de cilicio y de ceniza, se despojaron de sus vestidos. El verdadero arrepentimiento tiene un componente de tristeza. Había dolor, había llanto, había luto en su corazón al reconocer su pecado y saber que venía la ira de Dios sobre ellos. Mire, el rey proclamó ayuno a nivel de toda la ciudad y dice en el 8: cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Ahora, el verdadero arrepentimiento no es solo sentir pesar, sentir tristeza por mi maldad. El verdadero arrepentimiento me lleva a la conversión. ¿Lo puede decir conmigo? El verdadero arrepentimiento me lleva a la conversión. Mire cómo dice a la mitad del 8: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Como diciendo, si ya no va a venir la ira de Dios sobre nosotros, y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Ahora mire esto: y vio Dios, dice el 10, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La ira de Dios ya no vino sobre Nínive porque hubo en ellos fe y arrepentimiento, pero un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento que no solo era cilicio, no solo era tristeza externa, sino que había un genuino propósito de conversión. Dios vio un cambio en sus vidas. El mensaje de hoy está claro: si el Señor ha tenido paciencia contigo, si el Señor te ha mostrado su bondad, si hoy la ira de Dios no ha venido sobre nosotros, es solo por su gracia y su misericordia. Ya no sigamos en nuestro mal camino. A alguien le está hablando el Señor este día. Ya no sigas por ese mal camino. Corta con toda ocasión de pecar. Dale la espalda al mundo. Apártate incluso de amistades del mundo que solo te llevan a pecar. No desprecies la gracia, la paciencia,
la bondad, la misericordia de Dios, que haya hoy en nosotros un verdadero arrepentimiento. Todo esto viene de Cristo. Cristo Jesús llevó la ira de Dios. Mire, ese castigo justo, esa ira que había por nuestros pecados, ya lo llevó Cristo Jesús en la cruz. Y así como Nínive fue salva de la ira, tú y yo podemos ser salvos de la ira de Dios poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Agarrémonos hoy de ese sacrificio perfecto de Cristo. Dígale: Señor, poneme verdadero arrepentimiento, poneme fe. Tú eres el autor y consumador de la fe. Si a usted le cuesta cambiar y le cuesta creer, no estamos solos. Recuerde que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Pero ore este día, dígale: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a arrepentirme de corazón. Gracias por dar tu vida por mí en esa cruz. En Cristo Jesús. Amén. Dale gracias al Señor por su paciencia.